Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Bienvenidos a su programa favorito en el deporte michoacano. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de lunes post gran final del Atlético Morelia. El conjunto michoacano no ha sido capaz de levantarse con el título de Clausura 2021 en la Liga Expansión MX y tendrá que conformarse con el subcampeonato. Analizaremos lo que sucedió en el encuentro de vuelta en el Estadio José María Morelos y Pavón, celebrado el pasado sábado en punto de las 4 de la tarde, donde las fallas propias, la falla arbitral y aquello que se dejó de hacer en el primer partido, en el de ida el miércoles anterior en Tepatitlán, han pesado para que el conjunto de Tepa se lleve el campeonato. Tenemos las declaraciones de Ricardo Baliño, el técnico del conjunto michoacano, que habla sobre lo que dejaron de hacer y también se quejó sobre el arbitraje. Asimismo tenemos las palabras de Paco Ramírez, estratega rival, y por supuesto las palabras de quien me parece ha sido el gran campeón de este torneo, que es la afición del Atlético Morelia, que una vez más durante todo este campeonato, pero sobre todo en la parte final del mismo, demostró que se trata de una gran afición de primera división. Tenemos ello y mucho más, así que quédate con nosotros en esta emisión. Hoy me acompaña Mitch Cárdenas. Mitch, ¿cómo estás? Se le escapó de las manos el gran objetivo al Atlético Morelia y bueno, habrá que analizar poco a poco, detalle a detalle, desmenuzar lo que ha sido este torneo, lo que fue la gran final y ver qué es lo que le depara en el corto plazo al conjunto rojo y amarillo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Marco? Un gusto estar aquí contigo después de este fin de semana de gran final en el Estadio Morelos. Pasaron muchos años para que la afición del Atlético Morelia recibiera una final como tal. Lamentable que para la afición no hayan podido festejar el título con su equipo porque se dejaron de hacer varias cosas, como tú bien mencionas, Marco. Tepatitlán por su lado hizo su partido también inteligente. Paco Ramírez, me gustó cómo salió el esquema de Ricardo Baliño, sabiendo que el marcador estaba en su contra por uno menos, ¿no? Porque Tepatitlán tenía la ventaja por el partido de ida, pero un gran partido, muy futbolero, con polémica arbitral, que ya aquí analizaremos que si era penal o no era penal, que bueno, ya después la mayoría que lo revisamos vimos que sí había penal. Por ahí Víctor Milke se equivoca, una fiesta en la tribuna, y bueno, lo importante es que de los males el peor, ¿no? No se jugaba la posibilidad de ascender. Sí, al final de cuentas, si bien hay un amargo sabor después de la derrota porque te jugabas una final, creo que se quedó lejos de un dolor, ¿no? Porque a final de cuentas se ganó un reencuentro con la afición, este equipo michoacano. La afición como tal gozó el hecho de haber regresado al Estadio Morelos, máxima en una instancia como fue semifinales frente a Atlante y la gran final frente al conjunto del Tepatitlán. Vamos a comenzar a revisar las imágenes. Fue un partido que me parece ha dejado satisfechos a todos en cuanto al espectáculo. Los dos equipos se brindaron. Desde el minuto 1 el Morelia empezó a atacar y esta fue la primera, muy temprano en el partido. Gran pase para Diego Jiménez en el mano a mano frente a Gudy Sánchez. Se le va un poco chueca la definición y ahí el Atlético Morelia dejaba escapar la primera. Y ojo que Víctor Mañón sorprende a propios y extraños. Zapatazo tremendo, sabíamos que esa era la indicación de Tepa, hay que pegarle al marco. Toman descolocado a Alejandro Arana y a final de cuentas se pone por encima el equipo de Tepatitlán. De inmediato responde Gael Acosta, gran servicio desde el sector de la izquierda, tremendo el cabezazo, porque ojo a la estatura de Gael Acosta, me parece que es de los futbolistas que más ha cumplido en todo el torneo para el conjunto rojo y amarillo. La reacción de inmediato
justo reflejó lo que era Morelia en el partido, un Morelia concentrado, un Morelia que sabía de lo que se trataba, intenso, superior, hay que decirlo, Morelia es superior en este partido y tuvo la capacidad de reacción suficiente para dar vuelta el marcador incluso en ese mismo primer tiempo. Sí, la verdad es que me gustó mucho la capacidad de reacción que tuvo el Atlético Morelia luego de ese gol de Tepatitlán. El Morelia ya había perdonado bastantes. Tepatitlán tuvo una y fue contundente, logró vencer al arquero Alejandro Arana. Aquí está el penal justamente que pues sí lo pisa, le deja en el talón, justamente que pues el Gordo Márquez, híjole, en esas cosas de la vida, ¿no? Había hablado de Alejandro Arana en la semana, frente a frente, y termina pues por darle ese gol de campeonato, pero sí, la contundencia para Tepatitlán fue algo muy importante, porque el Morelia perdonó, y se dice siempre, el que perdona pierde, y es una pauta que sí, siempre se sigue haciendo presente como tal. Morelia tuvo bastantes, lástima, tal vez si el penal no hubiera caído ya en los últimos minutos, no dudo que tal vez Morelia sí hubiera empatado, pero bueno, las cosas como son, se dejaron de hacer varias, Tepatitlán hizo su partido y se terminó coronando como campeón de la Liga Expansión MX. Se le va el campeonato a Morelia en el juego de ida, porque nada hay que reprochar en el partido de vuelta, donde, insisto, el equipo puso la actitud, puso el coraje, puso el fútbol, puso la garra, puso la determinación, puso todo para salir ganador. Sin embargo, el Tepa, hay que reconocerlo, gran personalidad del equipo de Paco Ramírez para no amedrentarse por la presión del público y sobre todo reconocer la valentía, el aplomo del Gordo Márquez, quien entró de cambio en el segundo tiempo y fue reventado desde el calentamiento. La gente se metió durísimo con él por las palabras que había manifestado respecto a la portería del Atlético Morelia, y al final este jugador que se le veía con muchísimas ganas pasó a ser determinante. Sí, ahí quedará esta falla de Edu Pérez. Ahí quedará otro remate de cabeza. Pero su cara lo dice todo, ¿no? Su cara sabe que ese gol hubiera cambiado las cosas. La verdad que una terrible falla. Por ahí se mencionaba que le quedó incómodo, pero un delantero letal como el que le hace falta al Morelia sí lo hubiera metido. Sí, la verdad que estaba a boca de jarro, y no solo falló en esta, también había fallado en la semifinal frente a Atlante, un jugador que le aporta mucho al equipo. Es verdad que en este partido en específico buscó por todos lados, por izquierda, por derecha. La verdad que fue bastante gratificante lo que hizo Eduardo Pérez en cuanto a voluntad, en cuanto a esfuerzo, pero las finales son para jugarse de forma perfecta y para no fallar ese tipo de errores. También Diego Jiménez, sé que si bien hace un gol prácticamente pasó desapercibido, se falló otro, y no es por echarle evidentemente la responsabilidad a ningún elemento, porque o ganan todos o pierden todos, sí. Simple y sencillamente se señalan las jugadas claves. Creo que el arbitraje también ha dejado muchísimo que desear, y hay que comentar específicamente la jugada en la que Luis Márquez es perdonado de recibir la segunda amarilla, en una jugada en la que detiene un contragolpe de Gael Acosta, y lo curioso es que ya por una jugada idéntica le habían dado la tarjeta amarilla al Gordo Márquez, y en la segunda jugada el árbitro Daniel Quintero pues parece que le dio miedo. No aplicó el mismo criterio. Amonesta al Macue Robles cuando en la misma acción el Macue Robles había hecho una falta después de la que hizo el Gordo Márquez. Así que bueno, el Atlético Morelia no pudo en esta ocasión. Al final pues hay que reconocer, ¿no?, que los jugadores salen a dar la cara ahí con José Luis Higuera, a dar la vuelta, a agradecer a la afición, porque hay que recordar que ya no se da medalla al segundo lugar, únicamente después de la premiación del Tepa. Los jugadores salieron a agradecer el esfuerzo del público, el cariño, y con esto se despide el conjunto michoacano de un torneo en el que fuiste el mejor en la etapa regular, pero que regalaste 90 minutos, o no sé si regalaste, pero no diste lo mejor de sí, no lo jugaste como una final en el partido de ida, y eso termina costando al final de cuentas el campeonato. Frente, ojo, a un Tepatitlán que en 4 ocasiones que lo enfrentaste a lo largo del año futbolístico no lo pudiste derrotar. Nunca al conjunto de Tepatitlán, porque sí, o sea, en este partido el marcador fue 2-2,
pero lo del partido de ida hizo la diferencia a favor de Tepatitlán, que era muy importante para ellos sacar alguna ventaja en su casa, y mira, así le terminó por dar resultado. El Morelia, no sé por qué en el partido de ida, no sé si verdaderamente Tepatitlán lo anuló o si salieron a lo mejor confiados con que en el Estadio Morelos podrían pues ganar el campeonato como tal. Sí, varias fallas, por ahí el penal desafortunado de Víctor Milke, que este error pues sí termina marcando lo que sucedió en el partido. Sin embargo, Víctor Milke sí ha sido determinante con el conjunto de Ricardo Baliño todo el campeonato, ha sido de los mejores defensas que ha tenido, incluso me atrevo a decir que más que el propio Zuli Ledesma. Lo que aporta Milke es algo increíble, y mira, justamente en este torneo Eduardo Pérez marcó únicamente 5 goles y Diego Jiménez marcó 8, 3 goles más e importantes, ¿no? Porque en el gol que anotó en este partido pues fue el empate para irse a la larga, lo cual también me preocupaba. Era muy arriesgado ya tener los ojos en los tiempos extras como tal, porque o anotaba el Morelia y ganaba el Morelia, o anotaba Tepa y se coronaba campeón. Era un volado que por ahí se aventaron los dos equipos. La fortuna benefició al conjunto jalisciense, que se lleva la victoria, y por ahí bien mencionabas, los jugadores salieron a dar la vuelta olímpica y también encabezados por el señor José Luis Higuera. Que bueno, no es vuelta olímpica como tal porque no fue festejando el título, salieron a agradecer a la hinchada, que por cierto, es la primera vez, me cuentan amigos de la barra, y ya estaremos platicando más adelante, que la gente, que la tribuna en general se pone a realizar al mismo tiempo los cantos de la barra Locura 81. Gran ambiente en el Estadio Morelos. Nosotros vamos a continuar con el análisis, tenemos las palabras de Baliño, de Paco Ramírez, tenemos también el sondeo con la afición que se fue triste. Regresamos con mucho más en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el análisis posterior a lo que sucedió en la gran final el pasado sábado en el Estadio José María Morelos, donde el Tepatitlán, sí, un equipo que venía de la Liga Premier, le ha dado una cachetada con guante blanco, no solo al Atlético Morelia, sino a todos los equipos de la Liga de Ascenso, porque con menos historia y quizá con menos presupuesto ha alcanzado el título de este torneo. Vamos a ver qué es lo que dijeron los estrategas, porque es muy interesante la manera en la que Ricardo Baliño se autocrítica y dice, sí, hemos perdido por errores propios, pero también el propio Baliño señala, y me parece con toda justicia, el error arbitral que provocó que el Gordo Márquez se quedara en el partido y que al final de cuentas este jugador fuese el protagonista del gol del triunfo, de la victoria del campeonato para el equipo de Tepatitlán. Vamos a revisar entonces en primera instancia las declaraciones del profesor Ricardo Baliño, hablando sobre lo que ha sido este partido de vuelta y diciendo que Morelia ha sido superior durante los 90 minutos. Sí, la verdad que triste, frustrado, porque creo que el equipo hizo todo para ganar. Creo que el equipo se puso en ventaja, tomó el control del partido, lo fue a atacar al rival desde el minuto 1. Desde el minuto 1 fuimos a buscar el partido. Nos repusimos rápido, un golpe que recibimos en la jugada del primer gol. Nos pusimos 2-1, creamos 3 situaciones claras de gol para ponernos 3-1. Teníamos controlado el partido y una situación en donde se resbala un jugador, se cae, genera la jugada del penal sobre el final que nos elimina. Pero, a ver, yo siempre que digo que el fútbol a veces tiene estos golpes y hay que saber asimilarlos. Hay que seguir trabajando porque creo que hoy estuvimos muy cerca de poder darle una alegría a la gente y no lo conseguimos. Entonces hoy me invade la tristeza de no haberle podido regalar una alegría a la gente. Me invaden sensaciones de vacío que son difíciles de llenar porque creo que hicimos todo para ganar el partido. Fuimos los dominadores absolutos del partido.
suficiente para reconocer lo que no se ha podido hacer, y él habla muy claramente sobre las fallas que se tuvieron en el arco rival cuando el marcador estaba a favor. 2-1, el Atlético Morelia ha desperdiciado 2 posibilidades, más la de Diego Jiménez cuando estaba todavía 0-0 el marcador. A final de cuentas, en una final, esos errores terminan costando bastante. Y el Tepatitlán, contundente, inteligente, sobre todo, me podría decir que hasta calculador, porque apretó en el momento que tenía que apretar, sorprendió en el momento que tenía que sorprender con ese gol de Víctor Mañón, y al final de cuentas terminó defendiéndose bien, generó las posibilidades necesarias para que Morelia, incrementara el marcador. Sin embargo, ha fallado el conjunto michoacano, pero en el análisis de Ricardo Baliño me parece que es bastante sensato, ¿no? Reconociendo lo que has dejado de hacer y que al final de cuentas te ha costado el partido. Sí, creo que Ricardo Baliño siempre ha sido algo autocrítico y en esta ocasión no fue la excepción, porque el Morelia dejó de hacer muchas cosas. Creo que más allá de lo que hizo Tepatitlán es también lo que dejó de hacer el Morelia, porque por ahí el hubiera no existe, pero esas jugadas claras determinantes de varios jugadores, Diego Jiménez y Eduardo Pérez, sí hubieran marcado la diferencia como tal. La de Diego Jiménez también al inicio del partido hubiera pues también volcado para arriba como tal a la afición y en el marcador, porque eso anímicamente le hubiera pegado a Tepatitlán, no que quien anotó primero en el Estadio Morelos en este partido fue el propio Tepa, que con una ocasión de gol y la anotó. Entonces creo que el Morelia falló bastante, no por su parte de Tepatitlán. Habrá que esperar pues más reacciones de Ricardo Baliño. Yo creo que va a continuar. No sé si lo vayan a destituir, pero también hay que decir que Baliño se le complican siempre las finales. Ha llegado a algunas y se le terminan complicando. Sí, a final de cuentas le falta para terminar por coronar lo que ha sido un tremendo torneo para el Atlético Morelia, que fue superlíder, que pasó bien la etapa de semifinales y que ahora en esta ocasión se ha quedado a la orilla. Si te parece, Mitch, amigos que nos acompañan, vamos a revisar las palabras de Paco Ramírez, el estratega del conjunto del Tepatitlán. Y yo me quedo con una frase que dice sobre el final, que creo que es más para ser políticamente correcto que la realidad, pero de igual manera pocos estrategas se acuerdan de su rival en el banquillo. Y en este caso Paco Ramírez dice: yo hubiera quedado igual de feliz si el que hubiera ganado hubiera sido el Morelia, porque Ricardo Baliño es mi amigo. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del director técnico del Tepatitlán, Paco Ramírez. No, realmente meternos atrás iba a ser un suicidio. Intentamos siempre tener transiciones rápidas para sorprender, como se dio en el gol de Mañón. Pero recibimos el empate muy rápido, no pudimos de repente enfriar un poco a Morelia, que venía con el empuje. El empate pues le volvió a dar vida al equipo moreliano, pero gracias a Dios al final encontramos el empate que nos dio la Copa. Al final para mí era muy importante el partido de ida, en donde debíamos hacer valer la condición de local, así como lo hizo valer Morelia con el empuje de su afición, que fue espectacular, en una cancha magnífica, en un escenario magnífico. Pero bueno, hoy tuvimos la fortuna de salir nosotros con la victoria, y agradecerle a Dios porque pasamos etapas muy críticas en la pandemia y ellos sí damos que también damos de inicio. Pasó un momento difícil por parte de su padre y estábamos disfrutando la gran final. Yo hubiera tenido la misma felicidad que tengo ahora si Ricky ganaba, porque es un amigo y valoro su trabajo. Pero bueno, nos tocó a nosotros y estamos disfrutando muchísimo. Ahí escuchábamos a Paco Ramírez, muy sereno en el momento de la victoria, por supuesto reconociendo el esfuerzo, el sacrificio de sus jugadores y hablando de la estrategia, ¿no? Él estaba seguro de que echarse para atrás, de que salir a defender esa ventaja a ultranza hubiera sido ponerse la soga al cuello, y por eso indica, nosotros salimos con la idea de sorprender tal cual lo hicimos con el gol de Víctor Mañón, que sin que nadie lo esperara sacó tremendo cañonazo que se incrustó cerca del ángulo. Así que el reconocimiento para Paco Ramírez, que no solo frente al Morelia, sino frente a Mineros, contra Cimarrones y contra Dorados, demostró
la categoría que tiene como entrenador, imponiéndose en cada una de las series a sus rivales. Gran trabajo de Paco Ramírez. Realmente pocos poníamos a Tepatitlán en estos momentos como campeón, al igual que sucedió hace 6 meses con Tampico Madero. ¿Qué tanto le funcionó a Tepatitlán esa buena racha de partidos? ¿Cuántos partidos de alto nivel donde se estaban jugando la vida y daban todo por el todo, pues le sirvieron para llegar a esta gran final, ¿no? Yo creo que también pasa por ahí la victoria de Tepatitlán, el hecho de haber estado en repechaje, cuartos de final, semifinal y llegar a la final y coronarse. Creo que sí es algo importante. No digo que al Morelia le pesó tanto el hecho de haber quedado como líder y estar en semifinales, pero pues también por ahí es un dato importante. Es un tema físico, el famoso ritmo que creo que pesó en la ida frente al Tepa. Sí. No sé si fue la cancha, no sé si fue esta falta de ritmo, pero sí se notó que ese ritmo que nunca detuvo al Tepatitlán, al final de cuentas fue positivo para este equipo, porque lejos de que manifestaran cansancio los jugadores, que lógicamente lo hubo y por eso tuvo que hacer tanta rotación, el tema es que todos los jugadores que entraban se veían al mismo nivel, sean suplentes. Para este partido, por ejemplo, jugó de titular el Vaquerito Morales en el primer tiempo y lo hizo de maravilla, traía un duelazo con Ulises Zurita por ese sector, redondeó, supo manejar muy bien a su plantel para llegar hasta este momento con este gran nivel el equipo del Tepatitlán. Y por ahí también algunos cambios sorpresivos de Baliño, ¿no? Por ahí ver a Martín Zúñiga, creo que muchos no nos lo hubiéramos esperado, cuando no había tenido tantos minutos. Y hubo modificación de arranque. Eduardo del Ángel partió como titular, hizo buen partido, creo que fue el mejor partido del Ángel en el torneo. Después ingresó Diego Martínez, pero bueno, vamos a escuchar a Ricardo Baliño porque ya les anticipaba que en su momento señaló al arbitraje, algo que pocas veces hizo. Sin embargo, creo que es válido porque al final de cuentas es una jugada que influye en el desarrollo del partido y en el marcador. Escuchemos a Ricardo Baliño hablando sobre el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón. Sí, también no podemos, no podemos dejar de obviar una situación que es determinante en el juego. ¿Sí? La expulsión de Márquez. Márquez está amonestado, corta una jugada de contraataque y el árbitro amonesta a Robles. Entonces creo que hoy el árbitro sí incidió directamente en el resultado, porque ese futbolista después es el que cobra el penal. Entonces hoy hay un error grosero del arbitraje, que creo que lo han visto todos, que incide directamente en el resultado. Después nosotros asumimos los errores propios, que tuvimos 3 situaciones claras de gol y no la metimos cuando el partido estaba 2-1, y después cometimos un error en la última jugada del partido. Ahí estaba el estratega rojiamarillo. ¿Continuará o no en el Atlético Morelia? Eso lo estaremos comentando en las próximas horas, en los próximos días. De acuerdo a lo que uno sabe es que no está en riesgo su continuidad y él seguirá al frente del Atlético Morelia para la próxima temporada. Vamos a hacer una pausa, Mitch Cárdenas. Al regresar le entregamos la copa a la afición porque ellos han sido los grandes campeones de este clausura 2021. Me refiero a la maravillosa afición del Atlético Morelia. Estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de hacerle el reconocimiento que se merece a esta gran afición del Atlético Morelia. Una afición que ha sido golpeada, que ha sido ninguneada, que ha sido incluso humillada por parte de ciertos personajes del fútbol mexicano. Saludos, Ricardo Salinas Pliego. Y que al final de cuentas se ha levantado de sus cenizas prácticamente para responder y alentar aquello que más aman, que es estos colores, este equipo dentro del Estadio Morelos. Esta gente poco le importó que se tratase de una liga expansión sin el premio deportivo del ascenso. Esta gente realmente poco le importó que
Mikel Arriola dijera el sábado que hasta el 2023-2024 se va a retomar el ascenso y descenso. Esta gente simple y sencillamente se entrega por sus colores, hace sentir la localía, empujó al equipo, me atrevo a decir, en este primer tiempo a dar la voltereta después de que Tepatitlán se puso adelante. La afición debe de reconocerse por su gran esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega. Demostró que es una afición de primera división, por supuesto. Y bueno, ahí está el conjunto michoacano teniendo un respaldo maravilloso por parte de la gente, Mitch, porque tú estuviste muy cerca de la gente en todo este proceso. La manera en la que se entregaba en las serenatas, en el hotel de concentración, las noches previas a los partidos, la manera en la que la gente, un sector importante de ella, hizo el esfuerzo para viajar a Tepatitlán y acompañar al equipo. Las muestras de los aficionados que, por ejemplo, se fueron a tocar puertas allá en el Estadio Tlahuicol, en Tlaxcala, para ver quién los dejaba pasar en el repechaje anterior. Los aficionados que estuvieron afuera del amistoso frente a la Toluca Sub-20 en Metepec. Muestras hay muchísimos. ¿Qué decir de lo que hizo la Locura 81 con el mural y todos los murales que hicieron a lo largo de la ciudad? Las muestras son muchas. Esta afición es de primera división. Sí, no cabe duda que la afición es de primera división, es una afición que lastimada por lo que el año pasado pues les hicieron injustamente y quitarles, robarles a su equipo, algo que nos platicaba un señor cuando teníamos esas transmisiones. Es como si alguien de su familia se hubiera muerto con lágrimas en los ojos. Después era incierto lo que iba a pasar con la Plaza de Morelia. Después de varios días, algunas semanas, se dio a conocer este proyecto del Atlético Morelia, que en un principio la afición seguía dolida y no creía tanto en este proyecto de José Luis Higuera, quien es quien lo encabeza hasta actualmente. Y poco a poco la afición se fue enamorando de nuevo del equipo, los que estaban desencantados. Había unos que buenas, malas y peores, y desde el primer minuto que se anunció este nuevo resurgir del Atlético Morelia, se enamoraron del equipo. Pues ahora creo que sí, lo ideal hubiera sido el campeonato. La afición es de primera, pero también en el primer año futbolístico ya llegaste a una semifinal donde Atlante terminó avanzando por posición en la tabla, no tanto por el resultado adverso, y por el contrario, una temporada después ya llegaste a una final, se perdió, hubo circunstancias, digo, así es el fútbol, al final de cuentas alguien tiene que perder, pero la afición creo que sí, le dolió, pero también está consciente, ¿no? Que el paso por esta categoría pues todavía va a ser varias temporadas hasta que se abra la posibilidad de ascender, y con todo y eso creo que van a seguir al pie del cañón apoyando al equipo con esas serenatas, que fue algo increíble, la afición que estuvo ahí, esa cercanía también con los jugadores, porque hay que decir que en la mayoría fueron muy humildes con ellos. El propio Alejandro Arana, que se bajó con la afición a tocar el tambor con los musicanarios, gestos que de verdad que la gente lo agradece bastante, porque hay veces que pensamos que es complicado que un jugador tenga un gesto de esta manera. Así lo hicieron la mayoría de jugadores del Atlético Morelia. Hoy no les dieron el campeonato, pero creo que la mayoría también dejaron el corazón en la cancha, y la afición lo sabe. Por eso el sentir sí dolió en ese primer día, pero saben que en algún momento van a regresar y tienen que regresar en la máxima categoría del fútbol mexicano, que es donde deben de estar. Vamos a escucharlo, si te parece, Mitch. Platicaste con algunos aficionados ahí en las salidas del Estadio Morelos. Vamos a escuchar qué es lo que dice la gente, que estaba triste, sí, pero a la vez ilusionada por este reencuentro con su equipo y con el Estadio José María Morelos y Pavón. Que le echen más ganas, que sigan como van. Qué bueno, vamos empezando, contigo vamos desde abajo. Es un proyecto que va hacia arriba. Ya mucha gente como yo que también estuve en antes viendo a Canarios, está bien, pero vamos a echarle más ganas. Apenas un segundo torneo, vamos así. Y para el tercero, ojalá se nos va a dar y se nos va a dar, porque así va a ser. Está bien, y arriba el Morelia. Gracias. ¿Qué te pareció esta derrota del Morelia? Pues la verdad estuvo pues muy triste. Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer desde el partido de ida. Yo creo que ahí tuvieron que haberse también, no solo en el segundo. Sí. Pero a seguir apoyando. Sí, claro que sí. Aquí estamos. Amigo, te vas muy triste porque perdió el Morelia. Sí, nos vamos muy tristes, pero con la esperanza de que un día volvamos a la primera división, porque nos robaron y nuestro lugar es en primera división.
palabras de la afición. Decepción, evidentemente, pero me parece que no hubo una amargura, no hay drama después de lo realizado por el Atlético Morelia, porque también la gente sabe que si hubiera estado en juego el ascenso, otra cosa hubiera sido, no hubieran salido tan tranquilos. La pregunta para debatir, Mitch, es ¿cuál debe de ser el análisis final de este torneo, el resumen final de este torneo para el Atlético Morelia, la calificación del equipo en este torneo? Es una muy buena pregunta. Yo le pondría el 9-10 porque no salieron campeones, pero en este torneo sí se tuvo una buena planeación. Ojo, hubo la baja de Gustavo Ramírez, que parecía que eso iba a meter en problemas al Atlético Morelia. Trajeron algunos refuerzos que no todos terminaron por dar resultados. El que más fue el propio Diego Jiménez, que fue un gran factor para que el Morelia llegara hasta estas instancias. Hubo pretemporada, estuvo bastante bien, quedaron como líderes, que eso también es complicado, ¿no? Quedar como líder quiere decir que fuiste el mejor en toda la fase regular, con todo y algunos problemas en varias jornadas que tuvo el Morelia. Quedó en semifinales y también tuvo una buena planeación. Entonces, con el partido de León y contra la sub-20 de Toluca, venció en semifinales al Atlante, que también era un candidato al título, hay que decirlo. Atlante era un rival complicado, le termina sacando la victoria el Atlético Morelia, y bueno, ya en la final pasaron situaciones que sí creo que también terminó pesando lo que no hicieron en el partido de ida, pero yo le pongo entre un 8 y un 9. 8 y 9. Faltó el 10, ¿verdad? Que hubiera El 10 sido era título, el campeonato. evidentemente. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que ha sido un gran torneo, que el Atlético Morelia demostró en la cancha el discurso de sus dueños, de sus directivos, ¿no? Que desde que llegaron a esta ciudad dijeron que la intención inmediata, primaria, es regresar este equipo a primera división. Evidentemente ahora no se puede, pero mientras tanto la exigencia era ser campeones, estar en lo más alto, clasificar entre los 2 o 3 primeros lugares. Fueron líderes generales, ahora sí lograron solventar la etapa de semifinales donde se quedaron el torneo anterior, y creo que circunstancias del fútbol como tal, porque en una final puede pasar cualquier cosa, han dejado al Atlético Morelia del lado del título. Se hicieron muy buenas cosas en lo deportivo, creo que fue el plantel más dominante a lo largo del torneo. Ya después, por errores propios, no se logra completar el título, lo cual hubiera sido, por supuesto, redondear, y seguramente mucha gente seguiría festejando en estos momentos. Pero en lo deportivo estuvieron bien. Hay temas particulares como lo que pasó con Alfonso Tamay y su mal registro, lo que pasa con Alejandro Arana, que a final de cuentas el chico se defendió en la cancha y dijo, bueno, yo le pongo el pecho a las críticas y puedo mejorar mi nivel. Eso es bueno que haya mostrado resiliencia. Aún así no creo que esté a la altura de ser el portero titular de un equipo campeón. Con esto no quiero decir que no pueda llegar a ese nivel, pero tiene que seguir trabajando, y sería muy bueno que el Atlético Morelia se reforzara con otro portero para que el propio Alejandro Arana también creciera. Me refiero a otro portero de mayor calidad y mayor experiencia. Asimismo, él con competencia interna podría crecer. En diferentes aspectos creo que el Atlético Morelia cumplió, sobre todo en lo deportivo. En lo administrativo, pues se hace el esfuerzo también. Vimos a un Estadio Morelos ya en óptimas condiciones, por lo menos en la cancha. Lo que es la tribuna y alrededores, pues sí siguen faltando algunos detalles, pero vamos, esto es un proceso, ¿no? Hace menos de un año que esta franquicia, que este equipo llegó a la ciudad, y en el balance general de este año, pues creo que ha sido bastante positivo. No podemos decir que excelente porque faltó el título, pero tampoco podría hablar yo de un fracaso. No. Hubiera sido un fracaso si el Atlético Morelia hubiese repetido la actuación del miércoles en Tepatitlán, un equipo sin alma, un equipo que no jugó a la altura de la final. Pero el Morelia lo dejó todo en la cancha del Estadio Morelos, y creo que por ello, al final de cuentas, no se puede considerar como un fracaso, porque fue un equipo que fue mejor que su rival en este partido, en el segundo, en el de vuelta, y que generó entre 4 y 5 opciones de gol que a final de cuentas no se pudieron concretar. El balance debe de ser positivo, la calificación yo lo dejo en un 9 también, y queda pendiente romper ese ADN que también tiene el equipo de la ciudad, que es el de perder finales, ¿no? Monarcas llegó a varias finales sumando Liga, sumando Conca Champions, sumando Copa MX, y apenas pudo ganar 2, una de Liga y una de Copa. Y ese me parece que es un ADN que era una posibilidad magnífica para romperla, es decir, nosotros, este Atlético Morelia, sí empezamos ganando finales. A final de cuentas no se dio, y
se quedó con las manos vacías el conjunto michoacano. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más de análisis del Atlético Morelia en esta noche en Ecos en Expansión. Para nuestros amigos que nos ven en televisión, los esperamos mañana. Continuamos aquí en redes sociales. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Gracias por continuar con nosotros. Nos da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a uno de los deportistas más grandes en la historia de México y por supuesto de Michoacán. Estamos hablando del ex campeón olímpico Guillermo Pérez Sandoval, quien el día de hoy acá en la capital michoacana ofreció una rueda de prensa, convocó a los compañeros, colegas de los medios de comunicación para manifestarse públicamente las intenciones de él y de su planilla para ocupar la presidencia de la Unión Michoacana de Taekwondo. Nos da mucho gusto que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, señor Guillermo Pérez. Estamos Michelle Cárdenas y Marco Malvido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Michelle y Marco. Un gusto saludarlos. Aquí muy contento de estar compartiendo esta noticia con ustedes. Hombre, pues platíquenos a grandes rasgos. La verdad que estuvimos un poco preparando el programa y mientras nuestro compañero estaba en la rueda de prensa, pues nos llamó bastante la atención esta noticia, ¿no? De que va usted por la presidencia de la Unión Michoacana de Taekwondo en una situación que se define el próximo miércoles. Platíquenos cuáles son las causas, los motivos que lo llevan a usted a postularse, campeón. Bueno, pues tenemos ya bastantes años como entrenadores, como fundadores de escuela acá en la ciudad de Uruapan, y lo principal fue la inquietud de muchos profesores de buscar que el taekwondo michoacano regrese a los primeros lugares a nivel nacional. Recuerdo que en los tiempos cuando yo era competidor, Michoacán por mucho tiempo fue la base de la selección nacional, siempre en competencias juveniles estaba en los primeros lugares. Entonces la intención es regresar nuevamente a Michoacán a esos puestos, ya que de un tiempo para acá pues no se ha podido consolidar buenos resultados como equipo estatal, y sin duda también el sumar a muchos más integrantes a la unión. Ya que comentaba yo en la rueda de prensa que aproximadamente, sé que es complicado por los tiempos de pandemia y de toda la situación que hemos vivido el año pasado y a inicios de este año, pero los agremiados de la Unión son alrededor entre 70 y 80 escuelas en un estado que contiene 113 municipios y que hay muchas escuelas a nivel estatal, y que esto no se refleje en los agremiados de la Unión, pues preocupa, ¿no? Preocupa que mucha gente ya no quiere afiliarse, ya no quiere estar en las escuelas federadas con miras a que sus atletas puedan aspirar algún día a representar al estado de Michoacán o a representar a México en un campeonato del mundo, campeonatos panamericanos, Juegos Olímpicos. Entonces es preocupante, y nuestra intención solamente es poner las cuentas claras en la unión, que se haga las cosas transparentes dentro de esta unión. Esperemos que seamos favorecidos con el voto de los agremiados que están inscritos y que tienen derecho a voz y voto este miércoles 19, y sin duda no es otra cosa más que buscar que los jóvenes michoacanos que practican este deporte pues tengan la oportunidad de aspirar a sus sueños deportivos, y que nosotros seamos una herramienta más para que ellos puedan ayudarse a conseguirlo.
Comentaba al inicio de la respuesta que en su momento, cuando usted era competidor, Michoacán era la base de la selección mexicana, ¿no? Que grandes taekwondoines surgidos de esta tierra, de esta entidad, estaban permanentemente en competencias internacionales, en los primeros lugares en la escena nacional. ¿Considera usted que las generaciones actuales siguen teniendo ese mismo talento, ese mismo potencial? Claro que sí, el talento existe en los jóvenes, los hemos visto. Sin duda, a veces las situaciones que los marginan por la situación económica, política o otras situaciones, los dejan fuera de algunos procesos para aspirar a estar en selecciones estatales o nacionales, pero sin duda consideramos nosotros que el talento michoacano y la garra de los michoacanos está puesta, lo hemos visto en muchas competencias. Lo más importante es que se desarrolle, que no nos rezaguemos, que la actualización sea una constante en nuestro equipo estatal, para que así aspiremos cuando haya cada anualidad los eventos nacionales, pues Michoacán uno de los objetivos es estar entre los 10 primeros a nivel nacional. Competimos con estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, que tienen una infraestructura mucho más grande que la de nosotros, pero que sabemos que nosotros lo hemos demostrado, que con trabajo, perseverancia y sobre todo mucha determinación se pueden lograr las cosas. El miércoles es la elección, estamos a 2 días, platícanos un poco más sobre la planilla, por favor, que lo acompaña, campeón. Sí, sin duda, somos jóvenes profesores que integramos la planilla. Es Eder Zambrano, que va como parte de vicepresidencia técnica, Rogelio, él va como vicepresidente de la planilla, vicepresidente técnico será Rogelio Loesa, vicepresidente operativo Oscar Vargas, Saúl va como tesorero, Arturo Villegas como secretario y Claudia como vocal, Claudia Sandoval como vocal. Entonces decirte que son profesores de diferentes partes del municipio, son 3 de Uruapan, 5 de Morelia y 1 de Marabatío, una profesora de Marabatío, son los que integran nuestra planilla y que buscamos sin duda que el taekwondo Michoacán vuelva a estar en los primeros puestos, no solamente en lo deportivo, sino también estamos enfocándonos muchos a rescatar la marcialidad de nuestro deporte, en nuestro arte marcial, a enfocarnos mucho también en la promoción en varios poblados de nuestro estado, que esto no quede marginado solamente a la capital. Desafortunadamente en nuestros tiempos está muy centralizado nuestro taekwondo, solamente todo se realiza en Morelia, y creo que Michoacán es un estado muy grande y que ocupa regionalizar esto y que el taekwondo llegue a todas las partes de nuestro estado. Me queda la duda y es muy genuina, ¿eh? Estamos a 2 días de la elección y no sé si usted ya al interior de lo que es el gremio de los taekwondoines en Michoacán había manifestado este deseo por ser el nuevo presidente, porque si no tengo mala información, recién hoy públicamente se da a conocer. ¿No es muy poco tiempo para tratar de encontrar esos votos que lo hagan ganador para el próximo miércoles, o esto ya el gremio lo sabía con anterioridad? Bueno, era un secreto a voces, no podíamos hacerlo abiertamente porque hay una convocatoria que nos regula, que primero nos limitaba al día 10 para dar el 10 de mayo para dar como fecha límite para dar de alta nuestra planilla. Se da nuestra visita a la Federación Mexicana, llegamos con toda la documentación que nos requerían. A partir del día 10 se hace oficial que podemos ya hacer promoción de nuestra planilla, y es por eso que estamos ya al interior de nuestro gremio platicando con profesores, dándolos a conocer quiénes son los que lo integran, quién es la cabeza de esta planilla, y buscando pues ser beneficiados, ¿no?, con su confianza para poder estar en el siglo 2021, 2025 como líderes de Michoacán en el taekwondo. Me gustaría despedir con una pregunta, campeón. Aquella dedicación, aquel compromiso, aquel sacrificio que Guillermo Pérez tenía como atleta todavía vigente, ¿lo podremos encontrar en el Guillermo Pérez dirigente? Sin duda, considero que la esencia de la persona sigue siendo. Comentarte que yo en cuestión política fui regidor del ayuntamiento de Uruapan, y se consiguieron becas municipales para los chicos, se creó el
reglamento del deporte que era inexistente. Se hicieron muchos programas activos para nuestros deportistas y la finalidad siempre es buscar el beneficio de los jóvenes michoacanos. Entonces, como dirigente, pues es el compromiso junto con la gente, que no lo haré yo solo, junto con la gente que me apoya dentro de la planilla, y esperando que los profesores que conocen de mi persona y que me han visto trabajar, pues puedan tener esa confianza y puedan apoyarnos el día de la elección. Sé que hay otro grupo, otra planilla que está contendiendo, que ya se dio de alta, y esperemos el día de elección cómo nos van las votaciones. Hombre, pues enhorabuena, que haya mucho éxito por esta iniciativa, porque yo me quedo con lo que dijo. Vamos a pelear porque los deportistas puedan participar, enfocándonos en el deporte, no en temas políticos, no en temas de que económicos, porque a final de cuentas eso es lo que se requiere, que el chico que tiene talento reciba el apoyo. A ellos no les interesa el tema político, ellos lo que quieren es foguearse y seguirse preparando, y bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda en la elección el próximo miércoles. Enhorabuena por la iniciativa y que haya éxito, campeón. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia y que pasen muy buenas tardes. Ahí está el ex campeón olímpico Guillermo Pérez Sandoval, medalla de oro en Beijing 2008, y ahora, bueno, pues contiende por la presidencia de la Unión Michoacana de Taekwondo. El miércoles se decide. Una buena nota para arrancar la semana. Mitch, estamos llegando al final del programa. Los invitamos hoy en la noche a Ecos en Expansión, y el próximo jueves no se pierdan un programa especial que tendremos del Atlético Morelia, analizando detalle a detalle lo que ha sido este gran torneo. Así que gracias, Mitch, por habernos acompañado. Sí, seguiremos pues con lo que suceda, ¿no? Con el Atlético en Morelia y bueno, ya mucho más. De inmediato el fútbol de estufa, que quién se va. Y ya por ahí vi que circula algo de Mil, que por ahí, pero hay que tomar las cosas todavía con calma y no se crea todo lo que ve en las redes sociales. Muchas gracias a la gente que nos acompañó, gracias a Juca y a Giovanni en los controles, gracias a ustedes que hicieron posible la magia de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos vemos hoy a las 9 en Ecos en Expansión y nos vemos mañana en punto de la 1 de la tarde acá en Ecos del Quinceo. Gracias. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos.